La lluvia golpeaba con una insistencia rítmica contra el cristal del pequeño restaurante en la periferia de la Ciudad de México. Dentro, el aire olía a café barato y a la esperanza desesperada de Elena. Ella alisaba su vestido azul una y otra vez, tratando de ocultar el hilo suelto en la costura de su manga. Ese vestido era su armadura, una prenda que había remendado con sus propias manos para celebrar 3 años de amor. Sacrificios y sueños compartidos con Ricardo. En su bolso, sus dedos rozaban una cajita de terciopelo desgastado. Dentro había un reloj que representaba 3 meses de turnos dobles lavando platos y sirviendo mesas bajo el sol abrasador. No era de lujo, pero era su corazón envuelto en acero. Cuando la puerta del lugar se abrió, el frío de la noche pareció entrar con él. Pero no era el clima lo que helaba la sangre de Elena, sino la mirada de Ricardo. Ya no era el hombre que se refugiaba en sus brazos cuando no tenía para la renta. Ahora vestía un traje de seda italiana que brillaba bajo las luces amarillentas del local. Y sus ojos, antes cálidos, se habían vuelto 2 cristales de roca negra, impenetrables y distantes. Se sentó frente a ella sin una palabra de afecto, sin un roce de manos. El silencio que se instaló en la mesa fue más pesado que cualquier grito. Elena intentó romper el hielo con una sonrisa que le temblaba en los labios, pero Ricardo la detuvo con un gesto seco de su mano derecha, donde ahora lucía un anillo de oro que ella jamás le había visto. «No lo hagas más difícil, Elena», dijo él, y su voz sonó como el crujir de la madera vieja. «He aceptado el puesto de director adjunto en Inversiones Nexo. Mi vida ha cambiado de la noche a la mañana. Estoy entrando a un círculo donde los apellidos pesan y las apariencias son la única moneda de cambio». Elena sintió un vacío en el estómago, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Ricardo? Hemos pasado por lo peor juntos. Esto es lo que siempre quisimos, ¿no? Ricardo soltó una risa amarga que le dolió a Elena más que un bofetón. ¿Nosotros? Elena, mírate, eres una buena mujer. Pero eres una mujer de mundo pequeño. Mañana tengo una cena con los accionistas más poderosos del país y pasado mañana estaré en la portada de las revistas de finanzas. ¿Cómo se supone que te presente? Como la novia que limpia mesas para llegar a fin de mes. Me detienes, Elena, eres un recordatorio constante de la pobreza que estoy dejando atrás. Eres un lastre para mi nueva imagen. Cada palabra era un puñal que se clavaba en el pecho de Elena. El hombre por el que ella había llorado, por el que había pasado hambre para que él pudiera terminar sus estudios. La estaba desechando como a un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva mansión. ¿Me estás dejando porque soy pobre?, susurró ella, con la voz quebrada por la incredulidad. Te dejo porque no eres suficiente para mi futuro, respondió él con una frialdad absoluta. Se puso de pie, ajustando los puños de su camisa de marca. Necesito una mujer que respire éxito, no alguien que huela esfuerzo y necesidad. Quédate con el dinero de la cena. Ricardo sacó un billete de 500 pesos y lo dejó caer sobre la mesa, justo al lado de la cajita del reloj que Elena nunca llegó a entregarle. El billete cayó con una ligereza insultante, como si la dignidad de Elena valiera solo eso. Sin mirar atrás, él salió del restaurante, subiéndose a un coche negro de lujo que lo esperaba en la acera, dejándola ahí, rodeada de extraños que evitaban mirarla por pura lástima. Elena no lloró, al menos, no en ese momento. Se quedó mirando el billete de 500 pesos hasta que su visión se volvió borrosa. Sus dedos se cerraron sobre la cajita del reloj, apretándola con tanta fuerza que las esquinas de plástico le lastimaron la palma.
En ese instante, algo se incendió en lo más profundo de su alma. La tristeza se evaporó, dejando atrás un residuo amargo y sólido. Una determinación de hierro que nunca antes había sentido. Salió del restaurante y dejó que la lluvia la empapara por completo. Mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad, viendo cómo los rascacielos de cristal de los bancos se alzaban hacia el cielo como gigantes indiferentes. Elena hizo una promesa silenciosa al universo. Ricardo pensaba que la había dejado en la miseria, pero lo que realmente había hecho era liberarla del peso de su ingratitud. Esa noche, en su pequeño cuarto iluminado por una sola bombilla, Elena no buscó consuelo en los recuerdos. Encendió su vieja computadora y, con los ojos inyectados en sangre y ambición, comenzó a estudiar el mercado. Empezó a analizar cada movimiento de Inversiones Nexo, la empresa que Ricardo tanto amaba. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras una idea comenzaba a cobrar forma en su mente. Si Ricardo quería un mundo de estatus y poder, ella le daría uno, pero no como su compañera, sino como su dueña. Él había subestimado a la mujer que no tenía nada, olvidando que aquel que no tiene nada que perder es el ser más peligroso de la tierra. La venganza no sería un acto de violencia, sino una obra maestra de ingeniería financiera. Disfruta tu trono de papel, Ricardo, murmuró ella, mientras los primeros gráficos de acciones comenzaban a parpadear en su pantalla. Porque dentro de 5 años, yo misma firmaré el documento que te devuelva a la calle, de donde nunca debí sacarte. Aquella noche de 2021, Elena dejó de ser la víctima. Bajo la luz azul de la pantalla, empezó a nacer la CEO que, en 2026, sacudiría los cimientos de todo el mundo empresarial mexicano. Pasaron los meses y el dolor de aquella noche de lluvia se cristalizó en una disciplina aterradora. Elena no permitió que la autocompasión la distrajera. Cada lágrima que no derramó se convirtió en una hora extra de estudio. Vendió el pequeño reloj que Ricardo nunca recibió y, con ese dinero, compró su primer curso avanzado de análisis de riesgos. Mientras Ricardo se paseaba por las alfombras rojas de las lomas de Chapultepec, Elena se alimentaba de café barato y libros de leyes fiscales en una habitación donde el moho decoraba las paredes. Su ascenso no fue un milagro. Fue una demolición controlada de su antigua identidad. Elena entendió pronto que el dinero por sí solo no le daría la victoria. Necesitaba información. Consiguió un empleo como asistente administrativa en una firma de corretaje de bajo nivel. Una posición que Ricardo habría considerado humillante, pero que para ella era el campo de entrenamiento perfecto. Allí, aprendió a leer entre líneas en los informes financieros, a detectar las debilidades de las grandes corporaciones y, sobre todo, a moverse sin ser vista. Para el año 2023, Elena ya no era la mesera que contaba centavos. Había fundado, bajo un nombre falso y una red de empresas fantasma, una pequeña consultora llamada Atenea Capital. Su primer gran golpe fue predecir la caída de una empresa tecnológica en la que Inversiones Nexo, la empresa de Ricardo, había apostado millones. Elena no solo vio venir el desastre, sino que maniobró para quedarse con los activos restantes a una fracción de su valor. Mientras tanto, la vida de Ricardo era un escaparate de excesos. Sus redes sociales estaban llenas de yates en Cancún y cenas en los restaurantes más exclusivos de Polanco. Se había comprometido con la hija de un magnate bancario, una mujer que le daba el estatus que él tanto ansiaba, pero que no tenía idea de que Ricardo estaba usando el capital de la empresa para cubrir sus crecientes deudas personales.
Él creía que el éxito era una línea recta hacia arriba, olvidando que cuanto más alto subes, más fuerte es el impacto contra el suelo. Elena lo observaba desde la oscuridad de su oficina en el piso 40 de un edificio que ella misma había empezado a financiar. Ya no usaba ropa remendada, ahora vestía seda y cachemira de colores neutros. Un uniforme de guerra que gritaba autoridad sin necesidad de alzar la voz. Su rostro había cambiado. La suavidad de la juventud había sido reemplazada por líneas de mando y una mirada que parecía atravesar el acero. «Míralo», le dijo un día a su analista principal, señalando una foto de Ricardo en una revista. «Cree que el mundo le pertenece porque tiene un título de director. No sabe que el dueño del mundo no es quien firma los cheques, sino quien posee la pluma». Elena comenzó a ejecutar la fase más agresiva de su plan. A través de BlackTron Capital, su firma principal ya consolidada, empezó a comprar silenciosamente las deudas vencidas de Inversiones Nexo. Sabía que la empresa de Ricardo estaba sobreextendida, confiando en contratos que aún no se firmaban. Ella se convirtió en su acreedora principal sin que ellos supieran su nombre. Cada vez que Ricardo celebraba un nuevo logro, Elena apretaba un poco más la soga alrededor de su cuello financiero. Llegó el inicio de 2026. El mercado estaba volátil, y Inversiones Nexo se encontraba en una situación crítica. Necesitaban una inyección masiva de capital o enfrentarían la quiebra y el escrutinio legal por los malos manejos de Ricardo. Él, desesperado por mantener su fachada de hombre exitoso, buscó a un inversionista ángel que aceptara comprar una participación mayoritaria de la empresa a cambio de salvarla. Elena sabía que este era el momento. Usó a un intermediario, un hombre de negocios respetado, para presentar una oferta que Ricardo no podría rechazar. El contrato estipulaba una cláusula de confidencialidad absoluta. La identidad del nuevo CEO y dueño mayoritario solo se revelaría en la primera junta trimestral del año. Ricardo, cegado por la soberbia y la urgencia de no perder su estatus, firmó los documentos sin sospechar que estaba entregando las llaves de su reino a la mujer que 5 años atrás había dejado bajo la lluvia. La noche antes de la junta, Elena regresó al restaurante donde todo comenzó. Se sentó en la misma mesa. Pidió el mismo café amargo y sacó el billete de 500 pesos que Ricardo le había lanzado. Lo miró por última vez antes de dejarlo como propina para la mesera de turno. Una joven que le recordaba a su antiguo yo. «Guárdalo», le dijo Elena a la chica con una sonrisa enigmática. «Es el recordatorio de que nunca debes dejar que alguien te diga cuánto vales». Salió del lugar y subió a su limusina. Mañana no habría gritos ni escenas dramáticas de telenovela. Había algo mucho más letal preparado para Ricardo. La fría y absoluta irrelevancia frente al poder que ella había construido. Él le había dicho que ella no era suficiente para su futuro, mañana. Él descubriría que ella era el futuro mismo, y que en ese nuevo mundo, él era simplemente un error que estaba a punto de ser borrado del organigrama. El amanecer de 2026 trajo consigo un aire gélido sobre los rascacielos de la Ciudad de México, pero dentro de las oficinas de BlackTron Capital. El ambiente quemaba con una intensidad eléctrica. Elena no dormía, no por ansiedad, sino por la adrenalina pura de quien ve cómo las piezas de un rompecabezas de 5 años encajan finalmente en su lugar. Frente a ella, 3 monitores mostraban el flujo de capital en tiempo real. Inversiones Nexo. La joya de la corona de Ricardo. Estaba sangrando financieramente, y ella era la única que tenía el vendaje.
o el cuchillo. La estrategia técnica fue una obra maestra de guerra económica. Durante meses, Elena operó bajo un anonimato quirúrgico. Utilizó una serie de empresas de fachada, niveles de fideicomisos y paraísos fiscales para adquirir, trozo a trozo, las deudas tóxicas que Ricardo había acumulado para mantener su estilo de vida de millonario de Instagram. Mientras él publicaba fotos en su nuevo yate, Elena compraba sus pagares, mientras él presumía una expansión ficticia de la empresa ante los medios. Ella convencía a los accionistas minoritarios, cansados de la mala gestión y los gastos excesivos, de vender sus participaciones a un comprador misterioso que prometía estabilidad. Para marzo de 2026, Elena ya poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Ricardo, en su arrogancia ciega, creía que estaba negociando con un fondo de inversión suizo liderado por hombres mayores en trajes grises. Jamás se detuvo a leer la letra pequeña de los contratos de rescate que firmó en un arranque de desesperación para evitar que el banco embargara su colección de autos deportivos. Esos contratos le otorgaban al nuevo accionista mayoritario el poder absoluto de reestructurar la junta directiva y, lo más importante, de despedir a cualquier ejecutivo por falta de rendimiento. En su oficina privada, Elena se preparaba para la batalla final. Su asistente entró con un informe detallado sobre las métricas de Ricardo. El diagnóstico era patético. Bajo su mando, la innovación en la empresa se había detenido por completo. Los empleados estaban desmotivados, y los clientes más antiguos estaban huyendo hacia la competencia. Ricardo había basado su carrera en el carisma, en las comidas caras y en los apretones de manos. Pero se había olvidado de lo más básico: los números no mienten. Y los suyos gritaban fracaso. Elena se puso de pie y caminó hacia el ventanal que daba a la torre de inversiones Nexo. Ubicada apenas a unas cuadras de distancia, se miró en el reflejo del vidrio. Ya no quedaba ni rastro de la mujer que suplicaba amor en aquel restaurante barato. Su rostro era ahora una máscara de eficiencia perfecta. Su cabello, perfectamente peinado, y su traje de diseñador, hecho a medida, proyectaban una autoridad que no necesitaba presentación. «Es curioso», le comentó a su asistente sin dejar de mirar el horizonte. «Ricardo siempre decía que yo no tenía visión. Ahora, voy a mostrarle lo que pasa cuando alguien con visión decide que tú ya no eres parte del paisaje». La preparación para la reestructuración interna fue exhaustiva. Elena no solo quería el control, quería la redención técnica. Había diseñado un nuevo organigrama donde la meritocracia era la única ley. Cada gerente, cada director que había ascendido gracias al favoritismo de Ricardo, estaba marcado para una evaluación rigurosa. Ella no venía a destruir la empresa, venía a salvarla de las manos de un hombre que la usaba como un juguete para alimentar su ego. Faltaban solo 2 horas para la junta trimestral. Ricardo envió un correo electrónico a todos los socios, lleno de optimismo falso, anunciando que un socio estratégico se uniría hoy para llevar la empresa al siguiente nivel. Estaba tan seguro de su posición que incluso había reservado una mesa en el restaurante más caro de la ciudad para celebrar su victoria después de la reunión. No tenía idea de que esa sería su última tarde como jefe de nada. Elena tomó su carpeta de cuero negro, donde descansaban los documentos legales de la toma de posesión y el análisis de la incompetencia profesional de Ricardo. Se puso sus gafas de sol y caminó hacia el ascensor. «Avísale al equipo de seguridad de Nexo que la nueva CEO está en camino», le ordenó a su asistente. «Y diles que preparen la sala de juntas.
No quiero interrupciones. Hoy, el pasado y el futuro se van a encontrar cara a cara. Mientras su coche blindado se deslizaba por las calles de Santa Fe, Elena cerró los ojos un momento. Recordó el olor a lluvia y el sonido del billete de 500 pesos cayendo sobre la mesa. Ese recuerdo ya no le dolía, era combustible. El viaje que comenzó en la miseria estaba a punto de terminar en la cima absoluta. Y Ricardo estaba a punto de aprender que la pobreza de la que él huía era, en realidad, la madre de la fuerza más imparable del mundo. La voluntad de una mujer que se construyó a sí misma desde las cenizas. El vestíbulo de inversiones Nexo vibraba con una tensión eléctrica que se podía palpar en el aire. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, intrigados por el despliegue de seguridad que había llegado minutos antes. Ricardo, ajeno al terremoto que se avecinaba, se ajustaba la corbata de seda frente al espejo de su oficina privada, ensayando su sonrisa de ganador. Se sentía invencible, después de meses de sudar frío por las deudas. El misterioso inversionista finalmente aparecería para firmar el cheque que salvaría su estilo de vida. Hoy es el día, caballeros, exclamó Ricardo al entrar en la sala de juntas, donde los otros 5 directores ya lo esperaban. El socio de Blacktron Capital está por llegar. Prepárense para una nueva era de expansión bajo mi liderazgo. La sala era un santuario de cristal y caoba, con una vista panorámica de los rascacielos que Ricardo creía dominar. De pronto, las puertas dobles se abrieron de par en par. 2 guardias de seguridad se hicieron a un lado, y el sonido de unos tacones de aguja golpeando el mármol rompió el silencio como disparos de precisión. Elena entró. No hubo fanfarria, solo una presencia que llenó la habitación de una autoridad gélida. Vestía un traje sastre gris humo que parecía cortado con láser y sostenía una tableta de titanio en su mano izquierda. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la mesa hasta detenerse en el rostro de Ricardo. El color abandonó la cara de Ricardo de forma instantánea. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Se quedó petrificado, con la mano aún levantada en un gesto de bienvenida que ahora parecía ridículo. ¿Elena?, logró articular finalmente, con una voz que sonó como un graznido. ¿Qué haces aquí? Seguridad, esta mujer es una intrusa. Ella no tiene nada que... Siéntate, Ricardo, dijo Elena. Su voz no era alta, pero tenía el peso de una sentencia judicial. Y guarda silencio. Estás en mi sala de juntas. ¿Tu sala? Estás loca. Esta es mi empresa. Yo soy el director. Elena dejó caer su carpeta de cuero sobre la mesa de cristal con un golpe seco que hizo saltar los vasos de agua. Miró al secretario de la junta. Proceda con la lectura de la transferencia de activos. Por favor. El secretario, con las manos temblorosas, comenzó a leer. A partir de las 9 de la mañana horas del día de hoy. Blacktron Capital, representada por su CEO y propietaria única, la licenciada Elena Valdez, ha consolidado el 51% de las acciones ordinarias y el 100% de la deuda preferente de Inversiones Nexo. Por orden de la nueva junta directiva, se revoca el poder de firma del anterior director adjunto, Ricardo Mendoza. El silencio que siguió fue absoluto. Los otros directores miraban a Elena con una mezcla de terror y respeto reverencial. Ricardo se desplomó en su silla, con los ojos desorbitados, mirando a la mujer que 5 años atrás había humillado por ser pobre. No puede ser, tú no tenías nada, eras una mesera, balbuceó Ricardo, el sudor empezando a empapar su camisa de $1000.
Elena se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa, invadiendo su espacio personal. Eso es lo que tú nunca entendiste, Ricardo. Mientras tú gastabas el dinero que no tenías en aparentar un éxito que no habías construido, yo estaba comprando tu futuro. Me dijiste que no era suficiente para tu futuro. ¿Lo recuerdas? Tenías razón. Soy demasiado para el futuro mediocre que tú te labraste. Elena encendió la pantalla gigante de la sala. Vamos a los números. Tu gestión en el último trimestre ha sido un desastre técnico. Has inflado las proyecciones de retorno en un 15%. Has desviado fondos corporativos para gastos personales bajo el concepto de relaciones públicas y has perdido a nuestros 3 clientes principales por pura negligencia profesional. Ricardo intentó levantarse, recuperando un poco de su antigua arrogancia. Esto es una emboscada personal. Estás usando la empresa para una venganza de despecho. No te equivoques, Ricardo, respondió Elena con una calma aterradora. La venganza es un sentimiento emocional. Y yo estoy siendo puramente objetiva. Estos son datos. Eres incompetente. Tu falta de visión casi lleva a 1000 familias al desempleo. Si fuera personal, te habría destruido hace 3 años. Pero esperé a que fueras tú mismo quien cavara tu propia tumba financiera para que el mercado viera quién eres realmente. Un fraude vestido de seda. Elena se enderezó y miró al resto de la junta. Caballeros, la sesión de hoy no es para negociar. Es para informarles que la reestructuración comienza ahora. Ricardo, recoge tus cosas. Tienes 10 minutos antes de que el equipo de auditoría bloquee tu acceso al sistema y la seguridad te escolte a la salida. Ricardo miró a su alrededor buscando apoyo. Pero los otros directores, los mismos que ayer reían con sus chistes, ahora miraban al suelo o a sus pantallas. En el mundo del poder, la lealtad termina donde empieza la quiebra. Estaba solo. Elena, por favor, podemos hablar de esto en privado. Sabes que yo. La próxima vez que quieras hablar conmigo, hazlo a través de mi departamento legal, sentenció ella mientras abría su tableta para iniciar la siguiente fase de la reunión. Y Ricardo, quédate con los 500 pesos de la cena. Considéralos tu liquidación. Elena no volvió a mirarlo. Empezó a dictar órdenes de inmediato, demostrando un dominio absoluto de la situación. Ricardo caminó hacia la puerta, arrastrando los pies, sintiendo cómo cada par de ojos en el edificio se clavaba en su espalda. Había perdido su carrera, su reputación y su orgullo frente a la única persona que creyó que nunca volvería a ver. El juego había terminado, y Elena acababa de dar la primera lección de su nuevo imperio. El estatus se compra, pero el respeto se construye. Y él acababa de quedarse sin ninguna de las dos cosas. La puerta de la sala de juntas se cerró tras la figura encorvada de Ricardo, pero el aire en la habitación seguía vibrando con la fuerza del impacto. Los directores restantes, hombres que habían pasado décadas navegando las aguas corporativas, evitaban mirar a Elena directamente. Ella, con una calma que rayaba en lo inhumano, se sentó en la cabecera de la mesa, la misma silla que Ricardo reclamaba como su trono apenas 10 minutos antes. Caballeros, no pierdan el tiempo procesando el drama personal, dijo Elena, mientras sus dedos volaban sobre la pantalla táctil, desplegando una serie de gráficos en rojo sangre sobre la pared. Miren la pantalla. Esto es lo que Ricardo Mendoza les ocultó mientras les pedía bonos de productividad. Elena comenzó un desglose quirúrgico. No solo era la dueña, era la examinadora más implacable que la empresa había visto jamás. Mostró cómo Ricardo había utilizado una red de proveedores fantasma para inflar los costos operativos.
desviando casi $3 millones en los últimos 2 años. Mostró contratos firmados con empresas de sus amigos que no entregaban ningún servicio real. Solo facturas que Nexo pagaba religiosamente. Él no solo es un incompetente, es un parásito, sentenció Elena, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas. Basó su estrategia en el carisma y en la manipulación de datos. Mientras el mercado se movía hacia la automatización y la inteligencia de datos en este 2026, él seguía gastando el presupuesto en cenas de gala y viajes de prospección que solo servían para alimentar su cuenta de Instagram. Uno de los directores, el más veterano, se aclaró la garganta. Licenciada Valdez, no teníamos idea. Los informes que llegaban a nuestras manos estaban limpios. Estaban limpios porque él controlaba el flujo de información. Y ustedes se sentaron cómodamente a recibir sus dividendos sin cuestionar el origen. Respondió Elena, clavando su mirada en él. Pero el tiempo de la complacencia terminó. He ordenado una auditoría forense externa que comenzará en 1 hora. Cada centavo que Ricardo sustrajo será rastreado. Y si alguno de ustedes facilitó estos movimientos, les sugiero que busquen abogados ahora mismo. El pánico se apoderó de la mesa. Elena disfrutaba ese momento, no por maldad, sino por la justicia poética de la situación. Aquellos hombres que alguna vez habrían ignorado a una mujer como ella, ahora temblaban ante su firma. Mientras tanto, fuera de la sala, Ricardo caminaba por el pasillo de la oficina central. El silencio era ensordecedor. Los empleados, que antes se deshacían en saludos y halagos, ahora bajaban la vista o fingían estar ocupados. El rumor se había extendido como pólvora. La nueva jefa no solo era poderosa, era la mujer que él había despreciado. Al llegar a su escritorio, encontró a 2 hombres de traje oscuro esperando. No eran sus amigos, eran del equipo de cumplimiento de Blacktron Capital. Señor Mendoza, su acceso al servidor ha sido revocado. Entregue su teléfono corporativo, las llaves del vehículo de la empresa y su tarjeta de identificación. Ahora, dijo uno de ellos con voz plana. Ricardo, con las manos temblando violentamente, dejó sus pertenencias sobre el escritorio que tanto le costó conseguir. Miró su oficina por última vez, el cuadro de arte abstracto, el trofeo al ejecutivo del año, la foto con su prometida heredera. Todo se sentía como ceniza. En ese momento, su teléfono personal vibró. Era un mensaje de su prometida. Me enteré de lo que pasó en la junta. Mi padre me prohíbe volver a verte. No me busques. El escándalo de fraude que viene destruirá tu nombre. Y yo no pienso hundirme contigo. El ídolo de barro se había desmoronado por completo. Ricardo se dio cuenta de que su estatus era tan frágil como el papel. Sin el respaldo de la empresa, sin el dinero de los accionistas y sin el respeto de sus pares, no era nadie. Era exactamente lo que le había dicho a Elena 5 años atrás. Un hombre sin valor. En la sala de juntas, Elena finalizaba la sesión. Mañana a las 8 de la mañana quiero un plan de contingencia para recuperar a los clientes perdidos. Ricardo Mendoza ya es historia. La pregunta para ustedes es: ¿quieren ser parte del futuro o quieren ser enterrados con el pasado? Elena se levantó y caminó hacia el gran ventanal. Vio a Ricardo salir del edificio por la puerta lateral, la de servicio, cargando una pequeña caja de cartón con sus pocas pertenencias personales. No había chofer esperándolo, no había cámaras, solo un hombre solo, bajo el sol indiferente de la tarde, buscando un taxi que ya no podía permitirse pagar con la tarjeta de la empresa. La verdadera riqueza no es lo que tienes en el banco,
Ricardo, susurró Elena para sí misma, viendo cómo él desaparecía entre la multitud de la calle. Es la visión para construir algo que nadie te pueda quitar. Tú vendiste tu alma por una oficina. Yo construí el edificio entero. Elena respiró hondo. El sabor de la victoria no era dulce como el azúcar, era fuerte y vigorizante como el hierro. Pero la historia no terminaba aquí. El imperio de Elena apenas estaba comenzando. Y su primera orden del día sería transformar los restos de la arrogancia de Ricardo en la base de la empresa más poderosa de la década. El silencio regresó a la oficina principal. Pero ya no era un silencio de tensión, sino de respeto. Elena se quedó sola en el gran despacho que una vez perteneció a Ricardo. Caminó hacia el escritorio de caoba y pasó la mano por la superficie pulida. En el centro, había una placa de cristal con el nombre de él. Sin dudarlo, la tomó y la dejó caer en el cesto de basura. El sonido del cristal rompiéndose fue el punto final de una historia que comenzó con un desplante en un café barato. Esa tarde, Elena no celebró con champaña ni con fiestas extravagantes. Se sentó frente a la computadora central y comenzó a redactar el manifiesto de la nueva era de inversiones Nexo. Sabía que el mercado estaba observando. Los rumores de la caída de Ricardo y la llegada de una mujer de hierro, desde las sombras de Blacktron Capital, ya estaban haciendo que las acciones oscilaran. La riqueza verdadera no se hereda ni se roba. Se construye con la voluntad de quienes no tienen nada que perder. Escribió Elena en el comunicado oficial que se enviaría a todos los empleados al día siguiente. A las 6 de la tarde, su asistente entró con un último fajo de documentos. Licenciada, los abogados de Ricardo están pidiendo un acuerdo. Dicen que si no presentamos cargos por el desvío de fondos, él firmará una cláusula de no competencia de por vida y desaparecerá del sector financiero. Elena levantó la vista, con una chispa de ironía en sus ojos oscuros. ¿Un acuerdo? Él todavía cree que tiene algo con qué negociar. Dígales que no. Quiero que la auditoría llegue hasta las últimas consecuencias. No por rencor, sino por higiene empresarial. En mi imperio, la mediocridad y la corrupción se pagan con la ley, no con favores. Bajó al estacionamiento, donde su coche blindado la esperaba. Pero antes de subir, vio a Ricardo a lo lejos, sentado en una banca de la plaza frente al edificio. Ya no llevaba el saco del traje. Su camisa estaba arrugada y su mirada perdida en el tráfico de la hora pico. Se veía pequeño, despojado de la armadura de marca que lo hacía sentir superior. Elena le pidió a su chofer que se detuviera frente a él. Bajó la ventanilla eléctrica lentamente. Ricardo se sobresaltó al ver el vehículo. Por un segundo, hubo un destello de esperanza en sus ojos, quizá pensando que ella tendría piedad. Elena, por favor, no me destruyas por completo. Sabes que cometí errores, pero yo te amé a mi manera, suplicó él, acercándose al coche. Ese es tu problema, Ricardo. Tu manera de amar y tu manera de trabajar siempre dependieron de lo que podías obtener de los demás. Respondió ella con una voz neutra, desprovista de odio. Me dejaste porque era pobre, pero hoy el pobre eres tú. Y no hablo de tu cuenta bancaria, que pronto estará en cero, sino de tu espíritu. No tienes visión, no tienes disciplina y, sobre todo, no tienes dignidad. Elena sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. Era el billete de 500 pesos que él le había lanzado años atrás. El mismo que ella había recuperado de la propina de la mesera la noche anterior. Tómalo, úsalo para el autobús. Es lo último que recibirás de mí. De ahora en adelante, mi nombre será algo que solo leerás en las noticias de las empresas que yo poseo y tú nunca podrás pisar.
La ventanilla subió. El coche se alejó suavemente, dejando a Ricardo solo con su billete y su arrogancia rota. De regreso en su casa, una residencia minimalista que reflejaba su nueva vida, Elena se paró frente al espejo. Se quitó el reloj de alta gama y miró su muñeca. Ya no había rastro de la mujer que remendaba vestidos, pero en su mirada persistía la misma chispa de determinación. Había redefinido el éxito. No era poseer cosas, era poseer el control de su propio destino. La historia de la venganza había terminado, pero la historia de la líder apenas comenzaba. Elena Valdez no sería recordada como la exnovia de un fraude, sería recordada como la mujer que compró su propia justicia y construyó un imperio sobre las cenizas de quienes intentaron apagar su luz. Firmó el último documento de la noche, la transferencia final que unificaba todas sus empresas bajo un solo estandarte, Valdez Internacional. Al dejar la pluma sobre la mesa, Elena sonrió por primera vez en 5 años. El futuro no era algo que esperaba, era algo que ella acababa de comprar.